Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Lacera y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Humiedo. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitado al periodista venezolano Luis Carlos Díaz. Sí, con Luis Carlos Díaz conversaremos sobre la situación de los medios de comunicación en Venezuela y el fenómeno también de la migración venezolana. Bienvenido, Luis Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias. Luis Carlos, Venezuela es un país en el cual la prensa ha sido sometida a unas presiones realmente de un nivel insólito, donde prácticamente prensa, radio y TV no existen o existen muy precariamente. Solo queda con relativa libertad los medios digitales, y digo relativa porque también puede haber sanciones allí en ese mundo, pero ¿cómo se maneja la información en ese contexto? Sí, miren, a mí me tocó vivir generacionalmente la pérdida de casi todo el espectro comunicacional. Trabajé en periódicos que ya hoy no pueden imprimir y no existen. He visto cerrar canales de televisión, he visto la censura directamente en radio y bueno, y cómo han ido cercenando, como rebanando los distintos espacios en los que he estado. Y lo que ocurre con Internet es que ya se registran juicios, encarcelamientos y cosas horrorosas contra gente que ha publicado en Twitter, Facebook, TikTok, estados de WhatsApp, o sea, la gente es perseguida, es monitoreada en muchos espacios. Entonces, lo que ocurre con la información es que se convierte casi que en un bien escaso, preciado, y que requiere de la gente una labor muy artesanal, muy de cazador furtivo, de salir cada día a ver qué información te consigues de un tema que te interese. Se hace artesanal, digo, porque depende mucho de filtros sociales, o sea, de la capacidad que tienen nuestros amigos de compartir contenido en WhatsApp, en redes sociales, y ellos son como los que van haciendo la curaduría de los fragmentos, de los retazos, de lo que va apareciendo. Hay un ecosistema interesante de medios digitales en Venezuela. También todavía existe una radio que sigue hablando con ciertas limitaciones. Entonces tú no te enteras de las cosas porque las consumes directamente, sino porque tus amigos la van recomendando. Entonces es como una suerte de búsqueda diaria de lo que es viral para seguir teniendo temas de conversación, para seguir teniendo una comunidad y para tener cosas, vamos a decir, como en contacto de lo que están adentro con lo que están afuera. Entonces es, bueno, una labor diaria que desgasta y que es un reto constante. Mira, Luis Carlos, la comunicación digital es campo fértil para los bulos y la desinformación, como todos sabemos. ¿Cómo protegerse de ellos, especialmente en el caso venezolano? Lo más importante con esto es saber que la desinformación es una decisión política. Es decir, hay aparatos de propaganda que por diseño generan ruido, rumores, absoluta desconfianza y tratan de embasurar el espectro. Si a eso le sumas que no hay acceso a la información pública, es decir, no hay presupuesto estatal, no hay rendición de cuentas, nadie sabe cuánto ganan los políticos, sus casos de corrupción no son de pocos miles de dólares, sino de miles de millones de dólares. Entonces, es un entorno muy sucio, ¿no? En el que hay que lidiar con estos ruidos. Sin embargo, las redes posibilitan la inteligencia colectiva, hace que la gente que se conecta una con otra vayan desmintiendo nuevamente de forma artesanal. Se pregunta, yo uso un método que me encanta, que es tener como una lista de gente que es relevante y que es pertinente por temas. Y así voy confiando en sus especializaciones. Es decir, yo no creo en alguien que me hable de todo. Yo creo en temas económicos, en un grupito de economistas. Para temas militares, en unos expertos militares. Y trato de no jugar a este asunto del tubazo en temas que no son los míos, en temas que no me competen. Es la única manera de que esos perfiles vayan construyendo confianza. Porque la manera de vencer las mentiras no son exactamente con verdades. Son con muy buenos relatos, por supuesto que sean verdad, que estén verificados y que vayan generando niveles de confianza en las comunidades que están desgarradas. Entonces, nuevamente, es como una jugada en la que tienes que estar todos los días y de esa manera igual la gente se informa. Y yo creo que lo hemos demostrado, pese a todo, pese a la gran desinformación que hay en Venezuela, la gente sigue entendiendo más o menos qué pasa todos los días. Luis Carlos, tú eres hijo de migrantes, de gente que llegó a Venezuela, a otra Venezuela. ¿Cómo vives tú esa avasallante migración que hoy vive el país? Estas familias esparcidas,
esta situación tan novedosa para el venezolano, que era más bien un pueblo acostumbrado a recibir inmigración. Sí, a mí no solamente soy de familia migrante, sino de familia doble migrante. Ya mi familia nuclear se fue de Venezuela hace más de 10 años y distinto a otras familias donde se van los hijos, a mí se me fueron mis padres, ¿ok? Y me quedé acá. De toda la familia materna, solamente quedamos 2 personas en Venezuela de más de 50. Entonces, claro, es una dispersión. Yo lo que he aprendido de esto es que el arraigo, la identidad, te la construyes tú y vas sintiendo con qué cosas te identificas. Yo de hecho siento que ahora después de los 30 es que he aprendido más cosas sobre Galicia y el gallego y el espíritu gallego de lo que quizás recibí en mi casa. Aunque claro, había filloas y había tortilla de patatas y había ciertas cosas. Pero uno va construyendo esos arraigos, esas pertenencias. Lo que me pasa con la migración venezolana, la actual, es que es una migración que es traumática. Es una migración que ocurre por cosas horribles, por un país que te pone en riesgo, que pone en riesgo tu vida. Entonces, por supuesto, nadie es culpable de eso. Quien está en otro país está todavía agarrando aire, está todavía tratando de buscar estabilidad, tratando de buscar quién es. Entonces, la gran ventaja que tenemos hoy es que tenemos redes. Ya no es la migración del que más nunca volvía, que causaba morriña en los gallegos, o saudashi en los portugueses, o Heimweh en los alemanes, Heimweh, o homesick en los gringos. O sea, no, esta es otra cosa donde estás conectado en WhatsApp, donde vas llevando el día a día de la noticia, donde vas reportando en tiempo real lo que te ocurre. Entonces yo creo que es como una diáspora, una dispersión, pero hiperconectada. Y eso nos hace unos tipos como mucho más atentos, con el corazón aquí y allá, tratando de construir esto nuevo que somos. Lo que sí siento es que vamos a ser como los nuevos armenios, ¿no? Los nuevos judíos. Es decir, no hay una sola forma de ser venezolanos, no hay una sola forma de ser armenio, vamos a estar regados por el mundo y la gente que echó raíces pues no va a volver, pero sí va a haber algunos troncos, algunas raíces que nos conecten. Y como ya fuimos mestizos, volver a ser mestizos yo no creo que sea un problema. Que la arepa hoy se esté rellenando de lomo saltado en Perú es una ganancia para nosotros. Que el mundo entero quepa en una arepa es una ganancia para nosotros. Entonces creo que por ahí hay una ruta en la que podemos ver esto con menos dolor, porque duele lo que ha ocurrido, y bueno, abrazando la realidad que vamos a vivir este siglo. Mira, Luis Carlos, siguiendo con el tema migratorio y ya con una visión más de largo plazo, probablemente, ¿cómo crees que afectará esto a la cultura venezolana, el tema migratorio, al arte, a la literatura, a la música, a la gastronomía, al periodismo donde tú te desempeñas? Ay, mira, yo he trabajado, por ejemplo, cosas de construcción de paz y justicia, y algo que me quedó muy claro de un libro que leí hace poco de Lederach es que necesitas al arte, necesitas a los artistas para poder expresar todo lo que ha ocurrido. O sea, el periodismo no es suficiente, la historia contemporánea no es suficiente, y de hecho, al día de hoy, 20 años después, no sabemos qué pasó en 2002, unos años después no sabemos totalmente qué pasó en 2017. O sea, nos estamos debiendo muchas historias de nosotros mismos. Es ahí donde entra la cultura y el arte. Y así como cualquier otro pueblo migrante hace arte a partir del dolor, nosotros tenemos que empezar a hacerlo también y tenemos que empezar a ver, a recomendarnos cosas. Por supuesto, se sigue haciendo mucho trabajo en Venezuela, mucho trabajo cultural, pero ahora también tenemos que empezar a pensar que hay mercados globales, que hay grupos a los que les fue mucho mejor porque se fueron y que ahora pueden volver. Entonces es como una cosa de ida y venida en la que necesitamos que las redes sean el punto de conexión. Yo lo que siento con la cultura es que se enriquece, que la cultura gana, pero gana en la medida en la que hay curiosidad por ella, en la medida en la que se cultiva, en la medida en la que generas el gusto. Porque claro, cada generación migrante venezolana se llevó sus propias referencias y para algunos será Simón Díaz y para otros es Danny Ocean, ¿no? Con su canción de 2016, Me Rehuso. O sea, hay distintos valores en esa migración. Cuando digo que se enriquece es porque tenemos la capacidad, como ya lo fuimos, de integrar culturas. Ahora yo creo que podemos llegar a otros lugares e integrarnos. Por cierto, aquí hago un inciso, y es que a veces se le exige a los venezolanos que se organicen y que trabajen colectivamente muy rápido, y eso es injusto, eso no es así. Porque siempre se dice, mira a los españoles en Venezuela que tienen un club, no sé qué, y mira a los italianos que tienen el club italo. Eso es mentira. Eso ocurrió después de muchos años de migración, de que esa gente echó raíces, de que tuvo plata, de que estuvo solvente para poder hacer infraestructura. Eso pasó una generación después, 25 años después de las migraciones. Entonces, le estamos exigiendo a los venezolanos con una rapidez gigante que resuelvan esas cosas cuando en realidad están mandando plata para la casa.
porque el dinero en casa hace falta y además hace falta cada vez más. Hay una emergencia humanitaria. Entonces, por supuesto que vamos a estar dolidos y va a haber ciertos huecos allí, pero la cultura conecta. El hecho de que se celebre a la chinita en Chile, pues es genial, así como en mi pueblo en Charallave, la procesión más grande todos los años es la de la Virgen de Betania, donde están todos los portugueses que pagan con la plata de sus panaderías. Eso es inevitable que ocurra fuera del país y es bonito que ocurra. Bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos Díaz, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como en las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas y también en las principales portales de podcast. Hasta luego, Luis Carlos.